Esta es la parte más difícil, hacer la introducción. Ahí va. Bueno, gente, no tengo mucho tiempo para hacer este video, pero lo quería hacer. Lo que me parece genial de no tener mucho tiempo es que no voy a hablar pavadas, no me voy por las ramas y voy a dar el mensaje que quiero dar concluido. Bueno, hace rato no me aparezco por acá, pero estos días estuve como pasando como una situación que dije, esto me gustaría compartirlo porque lo aprendí, lo entendí, entonces siempre hago lo mismo, lo que entiendo y aprendo lo comparto porque quizás alguien está pasando por la misma situación que yo y necesita escucharlo. Es lo siguiente, hubo días anteriores en los cuales estuve ahí como media como cositas que me estaban pasando y estaba difícil solucionarlo por mí misma, por mi cuenta, y era obvio que tenía que ir a Dios y buscar una respuesta en Él, pero lo que yo hacía era oraba por eso, pero también estaba en las vueltas de orar de manera efectiva, de ser exacta con la oración y de armar bien la oración, que eso no está mal, es un crecimiento espiritual grande para cada uno. Pero lo que yo me enfocaba mucho en eso, en ser tan exacta y en usar las palabras correctas y todo eso, en armar bien una oración. Y, y había días donde no tenía ganas de orar, literalmente. Y, y era ir y como quedarme ahí sin decir nada. Es exactamente lo mismo, eso era lo que tenía ganas de hacer, no tenía ganas de hacer otra cosa. Y lo obviaba a eso, tipo, bueno, Señor, gracias por este día, o sea, las oraciones que siempre hacemos, pero después obviaba todo lo demás. Todo lo que me estaba pasando lo obviaba, estaba en mi cuarto, estaba dejando algo y me estaba por ir y digo, podría orar acá este momento por esto que me está pasando puntualmente. Y dijo, no, y me iba. Hasta que hubo un día que desbordé, que no pude más. En ese entonces le pedí ayuda a mis amigas, que son muy cracks y son como hermanas. Y ellas vinieron y me escucharon y me aconsejaron. Y una de ellas me abrazó y yo llorando, me dijo, si quieres llorar, llorar. Yo tipo llorando a mares. Y me dijo, esto que estás haciendo conmigo, exactamente esto, lo que Dios quiere que vos hagas con Él. Dice, porque antes de ser Dios, Él es Padre. Y ahí me quebranté mucho más. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque a veces uno tiende a contarle a personas, llorar con personas, demostrar su debilidad o su parte vulnerable, o esto que a mí me pasa, de mostrarme como una niña, así como soy, que tengo este corazón que es tan, vamos a ponerle tierno, qué sé yo, pero esto de ser tan sencilla, de ser tan amigable y demás, que yo a veces me sentía como una niña con personas que quizás no debería haber sido una niña, en el sentido de contar lo que me estaba pasando y demás. Y fue como que Dios diciéndome, estás siendo niña con la persona incorrecta, o sea, con la persona con la que debería ser como niña es conmigo. Porque no es de, estas días hablaba Dante Hebel y decía, no tener un corazón, no es un corazón aniñado, o sea, no tener un espíritu aniñado, sino ser como niños. Venía esta palabra de Mateo 18 que dice, en aquel tiempo los discípulos vieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces a lo que hoy es que esos días como que estaba mucho meditando o pensando en cómo orar o cómo usar las palabras correctas, y Dios me dijo como, no, o sea, vení y sé niño conmigo, vení y sé mi hija, tengamos este momento de padre e hijo, donde solamente quieras venir a mí y llorar, el Señor te va a aceptar así, y te acepta cuando estás en un momento de valentía gigante que te crees la persona, wow, acá estoy Señor, envíame a mí, y cuando decís Señor no puedo más, no tengo fuerzas, o sea, no puedo, no sé si voy a llegar. El Señor está ahí cuando somos débiles y cuando somos fuertes, cuando tenemos nuestros días buenos y cuando no son tan buenos. El Señor está ahí. Y estos días podía caminar por la calle literalmente y sentir que la presencia del Señor me acompañaba, y sentir como mi corazón se estremecía, simplemente caminando, escuchando una adoración, sentir la presencia del Señor. Entonces nos animó a poder buscar esto, buscar en la intimidad del Padre desde el lugar de hijo, y quizás no
como, bueno, soy ministro, tengo que ser lo suficientemente fuerte, lo suficientemente maduro. Obviamente que sí, no digo que no, no malentienda nada, pero sé hijo, sé niño con la persona correcta, sé niño con él, en la intimidad y poder patalear y poder llorar, pero después levantarte y entender que el Señor te va a dar la fortaleza. Después dice el versículo Mateo 11:28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y llevaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga y ligera es mi carga. Entonces el Señor nos habla de esto, de que a pesar de todo, Él nos va a dar el descanso, porque a veces buscamos que las personas tengan las palabras correctas, que hoy estoy desbordado y me cruzo con una persona que tengo confianza y le cuento lo que me está pasando, pero esa persona no puede decir más que si en el caso de que vaya a la iglesia dice voy a orar por vos, a no ser que Dios le haya dado una palabra, ¿no? Pero igualmente todo termina en el fin, en Él, termina todo en Él. Y si no es una persona que va a la iglesia, puede aconsejarte desde su humanidad, desde lo que él haya pasado o ella haya pasado, pero el Señor te da las nuevas fuerzas para poder seguir, el Señor es el que te da el descanso, y es en esto, en venir a la intimidad, en ser niño y decir, Señor, no puedo, ay, me siento chiquito, hoy me siento cansado, pero sé que lo sé, que el Señor renueva nuestras fuerzas, que el Señor nos da una carga fácil de llevar, y vivo aferrada a su palabra y a entender, a comprender que sus planes siempre van a ser mucho mejor que nuestros planes. Así que no sé qué está pasando estos días, no sé cuál fue la situación clave que te estuvo machacando en porque ayer estaba en una reunión y decían, esta palabra no solamente le funciona al pastor o a la pastora, esta palabra es para todos y Cristo está en todos. Así que nada, era esto, invitarte a ser niños con la persona correcta y saber que Él te va a dar descanso y te va a dar paz. Hay una palabra que dice que el Señor nos guarda en completa paz, aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él hemos confiado. Entonces, si yo permanezco, si mis pensamientos permanecen en Él, no en qué va a pasar mañana, no en mirar esta situación, no en mi economía, no en mi trabajo, no en mis círculos familiares, en amistades, sino en Él, permanecer en Él. Y Él nos va a dar ese descanso y Él nos va a dar esa paz, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento y que este mundo no va a entender. Así que si uno cree esta palabra, si crees en esta palabra, en el momento que la estés escuchando, el Señor va a traer paz, y el mundo, tu familia o quien está alrededor tuyo te va a decir, ¿cómo puedes estar tan paciente en esta situación? Y es porque el Señor es mi paz y porque el Señor es mi fortaleza. Así que nada, los animo a pensar y a reflexionar esta palabra que estoy compartiendo, porque yo la estuve reflexionando mucho estos días y me ha funcionado. Y te hablo de un evangelio que funciona, un evangelio que avanza, que no retrocede. Te hablo de un Dios que es Padre antes de ser Dios, que el Señor ama antes de castigar. Obviamente que somos juzgados cuando tenemos nuestras actitudes, que sabemos que somos conscientes que hacemos mal, seremos juzgados. Pero el Señor perdona, y cuando perdona, Él se olvida completamente de nuestros pecados y está dispuesto a abrazarnos, a esperarnos. Así que nada, esta es la palabra que quería compartir, no me quiero alargar mucho. Así que nada, gente, eso, besitos, y si sos conocido, tenés mi número o querés dejar en los comentarios si esta palabra te sirvió, si es de bendición, me alegraría mucho, y aún si tienen peticiones para que podamos orar, lo podemos hacer. Así que nada.